está tomando el tema del coronavirus Ecuador? Y se lo pregunto porque ayer la OMS señaló que le preocupa que algunos países no se estén tomando en serio el COVID-19. ¿Cómo se lo toma el gobierno de Ecuador? Bueno, hasta el día de ayer, 5 de marzo del 2020, se han reportado 13 casos confirmados en el país. Lo que tranquiliza es que la respuesta de las autoridades en Ecuador creemos que ha sido adecuada. Se han reforzado los cercos, especialmente a nivel de puertos, aeropuertos y fronteras. Incluso en los últimos días se puso en cuarentena también a la tripulación de un buque de la Armada de Ecuador, en donde uno de sus 50 ocupantes habían estado en contacto directo con el primer caso que ingresó a Ecuador. Este tipo de medidas de detección de los casos y de hacer inmediatamente un cerco de sus contactos cercanos para ponerlos en una especie de cuarentena y vigilar la aparición de síntomas, probablemente es una de las medidas clave como para detener la propagación de esta epidemia. Mi opinión personal es que desde esa perspectiva el país está haciendo lo adecuado y hasta el momento el número de casos es muy limitado y absolutamente todos relacionados con el primer caso que se detectó. No han habido otros casos importados detectados y tampoco han habido casos en diferentes partes del país, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia porque el número de casos a nivel mundial va a ir aumentando. El sistema de salud de Ecuador, doctor, cuenta con los recursos requeridos para atender estos casos, para evitar la propagación, y se lo preguntamos porque también la Organización Mundial de la Salud ha manifestado preocupación por países que pudiesen tener sistemas de salud vulnerables. Así es. Bueno, lo que hemos visto es que probablemente ningún país, ni siquiera China, estaban totalmente preparados como para responder a una epidemia que se puede expandir rápidamente. Siempre los recursos van a ser insuficientes y por eso el llamado de OMS a apoyar a los países que no tengan buenos sistemas de salud. En el caso de Ecuador se han destinado 15 hospitales para que sean hospitales de referencia y un hospital con 40 camas de terapia intensiva ha sido designado para que puedan recibir solamente a los pacientes que tengan diagnóstico de coronavirus y tengan una condición grave. De esa manera hay una respuesta inicial adecuada, pero por supuesto, si en algún momento empiezan a haber muchos casos, lo que puede suceder es lo mismo que pasó en el año 2009, en donde probablemente el recurso más limitado y que escasea suelen ser las camas de terapia intensiva y ventilación mecánica. Por eso es tan importante que la ciudadanía refuerce sobre todo las medidas de higiene para evitar la transmisión y la propagación de esta infección. El gobierno de Ecuador ha dado inducción a los médicos para la correcta atención de casos de coronavirus, información a la población. ¿Hace cuánto tiempo comenzaría todo este proceso, este protocolo, doctor? Bueno, desde que se emitió la alerta de la aparición de casos de este nuevo coronavirus en China, se iniciaron acciones destinadas a alinearnos con los protocolos que establecen organizaciones como OMS u OPS. Se han emitido protocolos tanto para el manejo a nivel de los primeros niveles de atención, es decir, centros de salud o consultorios médicos, y también del manejo hospitalario y se ha coordinado acciones con los diferentes actores, es decir, el protocolo del Ministerio de Salud se comparte también con las instituciones de seguridad social e instituciones privadas para que todos hablen el mismo idioma. Probablemente falta un poco más de información, sobre todo para los médicos que pueden estar en los barrios o en las comunidades. Se está intensificando esta labor y a través de medios de comunicación masiva permanentemente hay mensajes a la comunidad sobre medidas de prevención y también se ha implementado un número, en el caso de Ecuador es 171, para que cualquier persona con sospecha o síntomas de la enfermedad se pueda comunicar a este call center y de esa manera pueda ser identificado y referido adecuadamente.
Doctor, en algunos países se han reportado compras nerviosas de mascarillas, de gel antibacterial, de estos insumos que se requieren para prevenir, en primer lugar, el contagio de la enfermedad. ¿Cuál es la situación en Ecuador y qué estrategia oficial se está adelantando para evitar digamos, el temor de la ciudadanía pueda conducir al desabastecimiento? Bueno, en Ecuador, el día en el que se confirmó el primer caso de este nuevo coronavirus, de hecho, hubo miedo y pánico en la población, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde estaba el primer caso, y se veían filas de 80 personas o más esperando para poder comprar mascarillas en muchos de los centros comerciales. Empezaron a llevarse casi todo el stock de cloro, vitamina C, alcohol, desinfectantes. Con el paso de los días, y yo creo que a través de campañas de información, a través de los medios de comunicación, por eso el rol de los medios es tan importante, ha ido disminuyendo esta sensación de alarma o de pánico. En este momento ya no se ven esas grandes filas de gente tratando de abastecerse y más bien hay una situación de calma y de expectativa tratando de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. ¿Qué se sabe hasta ahora, doctor, del coronavirus? Porque, a ver, conocimos de su existencia a finales del año 2019, China confirmó efectivamente el coronavirus ya comenzandito 2020 y es muy poco el tiempo que se tiene de conocimiento de la enfermedad e incluso la OMS ha venido actualizando, por ejemplo, la tasa de mortalidad que en un principio la señalaban como más baja, han señalado que ahora está en 3.4%, dependiendo de la actuación del sistema de salud de cada país, todo va a depender de eso. Pero ¿qué se sabe hasta ahora de la enfermedad, doctor? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que este es un virus que pertenece a una familia de virus que ya conocíamos, los beta coronavirus. Sabemos que es mucho menos mortal que otros coronavirus que ya hemos enfrentado en el pasado, como el SARS, que tenía una mortalidad del 10 al 15%, o el MERS, que tenía una letalidad entre el 30 al 35%. En este caso, la última cifra, de acuerdo a los números de ayer de OMS, es que la tasa de letalidad está alrededor del 3,4%. ¿Qué significa esto? Para que la gente entienda lo que es esta tasa de letalidad. Significa que del total de casos que hemos logrado diagnosticar, mueren 3.4 de cada 100 casos diagnosticados. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay muchos casos en la comunidad que no se están diagnosticando o que son leves, probablemente la letalidad real de esta infección es menor de lo que conocemos. Por eso esta cifra depende sobre todo de la capacidad de diagnóstico. Sabemos que es 2 a 3 veces más contagioso que la gripe común o la gripe estacional. Y sabemos que afecta sobre todo a la población de adultos de más de 60 años, especialmente más de 80, y sobre todo que ya tenían alguna otra enfermedad crónica, diabetes, problemas cardíacos, respiratorios o cáncer y otras enfermedades que debilitan el sistema inmunitario. Sabemos también que la vía principal de transmisión es respiratoria, sobre todo a través de gotitas que pueden viajar en el aire máximo 1 metro, por eso la idea de aumentar la distancia entre las personas para reducir la posibilidad de contagio. Sabemos que puede quedar en nuestras manos o en superficies, por eso la recomendación de evitar tocarnos la cara para no inocular el virus si en algún momento estamos en contacto y alguna recomendación general de tratar de limpiar o desinfectar con soluciones comunes como cloro o alcohol aquellos objetos que utilizamos o tocamos con mayor frecuencia, manillas de puertas, ascensores, computadores. Hay varias cosas que sabemos, pero como tú dices, llevamos apenas 2 meses de esta epidemia y por lo tanto hay muchas cosas más que todavía desconocemos y que iremos descubriendo en las próximas semanas.